Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Fernando Alberto. El día de hoy vamos a compartir otra de las novelas de la saga El Pacto de la Cuarta Generación. Esta vez la novela lleva por nombre Narak, el primer juramento. Prólogo. Toda historia tiene un origen, toda maldición posee una primera víctima y todo juramento tiene un precio. Durante años, los acontecimientos ocurridos en Hidalgo parecían tener una explicación, cambiaban, las generaciones se sucedían y los rostros de los condenados desaparecían con el tiempo, pero el patrón siempre era el mismo, un pacto, una promesa y una deuda imposible de saldar. Los investigadores Rodrigo, Lucía y Cristal creyeron haber llegado al final del camino cuando documentaron la tragedia de la familia Rivera y expusieron la verdad detrás del pacto de la cuarta generación. Pensaron que habían descubierto el origen del horror, pero se equivocaban, porque algunas verdades son tan antiguas que sobreviven a los imperios, tan antiguas que permanecen ocultas bajo las ruinas de ciudades olvidadas, enterradas en cuevas selladas por pueblos cuyos nombres ya no aparecen en los libros de historia. El manuscrito entregado por aquella anciana en 2027 abrió una puerta que jamás debió ser abierta. Sus páginas no hablaban de los Rivera, no hablaban de la colonia, ni siquiera mencionaban a Lucifer. Narraban acontecimientos ocurridos siglos antes de la llegada de los conquistadores. Relataban la existencia de sacerdotes, guerreros y gobernantes que habían conocido una presencia nacida en una época en donde el mundo aún era joven y los hombres temían a las sombras que habitaban entre los montes y entre los ríos. Una entidad cuyo nombre había sido borrado deliberadamente de la memoria de cada uno de los pueblos. Una criatura que no exigía adoración, no buscaba almas, no prometía riquezas, solo se alimentaba de algo mucho más poderoso, de cada uno de los juramentos. Cada promesa rota fortalecía su existencia, cada traición le otorgaba forma, cada pacto incumplido alimentaba su hambre. Las antiguas crónicas lo describían con un solo nombre, un nombre prohibido, un nombre que había permanecido oculto durante siglos: Narak, el devorador de juramentos. Capítulo 1. El manuscrito imposible. Rodrigo, el investigador de las sombras, nunca creyó en fantasmas, demonios ni maldiciones. Durante años trabajó como investigador, convencido de que toda historia paranormal tenía una explicación lógica. Sin embargo, todo cambió cuando fue testigo de sucesos imposibles durante el caso de la familia Rivera. Desde entonces dedicó su vida a descubrir la verdad detrás de las entidades que habitan en la oscuridad. Era un hombre valiente, inteligente y obstinado. Rodrigo se convirtió en un hombre dispuesto a arriesgarlo todo para proteger a los inocentes. Aunque es una persona que siempre aparenta fortaleza, las cicatrices de los horrores que ha presenciado continúan persiguiéndolo en cada noche de silencio. Por otra parte, Lucía era una de las más famosas investigadoras de lo oculto, pues desde niña sentía una extraña fascinación por los misterios que nadie podía explicar. Estudió historia, religiones antiguas y fenómenos paranormales, con la esperanza de comprender aquello que se esconde más allá de la realidad. Su encuentro con Lucifer y los antiguos pactos demoníacos cambiaron para siempre su destino.
Dotada de una gran intuición y una voluntad inquebrantable, Lucía resultó ser el corazón del equipo, ya que su conocimiento y determinación han permitido enfrentar fuerzas que habrían destruido a cualquier otra persona. Aún así, ella sabe que cada respuesta descubierta suele conducir a preguntas mucho más aterradoras. Por otra parte, tenemos a Cristal, la bruja heredera. Cristal descubrió demasiado tarde que la magia corría por su sangre. Tras los acontecimientos de la Puerta Negra, comprendió que su familia había estado ligada durante generaciones a antiguos pactos y secretos que para muchos eran prohibidos, y aunque luchó por rechazar ese legado, terminó aceptando los dones sobrenaturales que ella heredó. Capaz de percibir presencias invisibles, interpretar señales ocultas y utilizar antiguos rituales, Cristal se convirtió en una pieza fundamental para enfrentar las fuerzas oscuras que amenazan al mundo. Sin embargo, cuanto más utilizaba sus poderes, más comprendía que toda magia tiene un precio y algunas deudas jamás pueden pagarse. Había pasado ya un año desde los acontecimientos que Rodrigo, Lucía y Cristal vivieron cuando decidieron ayudar a la familia Rivera para rescatar a Adriana de las garras de Lucifer. Durante ese tiempo, Lucía invitó a Cristal a formar parte del equipo de investigación, pues había notado que la joven quedó profundamente marcada por todo lo ocurrido en la Puerta Negra, especialmente después de descubrir que su propia familia formaba parte de antiguos pactos sellados con Lucifer generaciones atrás. Cristal aceptó sin dudarlo, pues sabía que las habilidades de bruja que aún conservaba, incluso después de la derrota de Lucifer, seguían manifestándose de formas extrañas e inquietantes. Ella creía que uniéndose a Rodrigo y Lucía podría usar esos dones para algo más que temer a las sombras que la perseguían cada noche. Mientras los tres investigadores recorrían distintos estados ayudando a personas a romper acuerdos con entidades demoníacas, decidieron escribir un libro relatando cada una de sus experiencias. En sus páginas narraron con detalle cada acontecimiento sucedido en el 2026 en Tula de Allende con la familia Rivera. Relataron los horrores que enfrentaron para salvar a Adriana. Una fría tarde de octubre del 2027, mientras presentaban el libro ante un pequeño grupo de lectores, una anciana de aspecto humilde se acercó lentamente hasta su mesa. Sus pasos eran tan silenciosos que nadie pareció notar su presencia, hasta que dejó un viejo manuscrito encuadernado en cuero ennegrecido. En la portada, escrita con una tinta oscura que parecía absorber la luz, podía leerse la siguiente advertencia: los pactos no comenzaron con Lucifer. Existe alguien más antiguo y poderoso dominando las profundidades. La mujer se marchó sin pronunciar una sola palabra. Al examinar el manuscrito con calma, descubrieron símbolos desconocidos que no correspondían a ninguna lengua indígena registrada y tampoco correspondían a ningún sistema de escritura conocido. Entre sus páginas aparecía repetidamente un nombre que provocaba una sensación de frío imposible de explicar: Narak. Aquello significaba solamente una cosa: Lucifer jamás había sido el verdadero enemigo. Mientras avanzaban en la lectura, encontraron una particularmente perturbadora. Las letras parecían moverse sobre el papel, formando un mensaje inequívoco: regresen a Tula de Allende. Allí yacen las respuestas. Allí comenzó el primer juramento. Los investigadores comprendieron de inmediato que debían volver. Sin embargo, decidieron no informar nada a la familia Rivera.
Después de todo, por fin habían encontrado paz y vivían lejos de cualquier influencia demoníaca. Aunque para ellos José jamás había existido, aún recordaban el sufrimiento que soportaron para salvar a Adriana de las garras de Lucifer. Lo que Rodrigo, Lucía y Cristal ignoraban era que aquella paz estaba a punto de terminar y que algo mucho más antiguo que el diablo había comenzado a despertar. Capítulo 2. La mujer que desapareció. Antes de abandonar el salón donde se había realizado la presentación, los tres investigadores intentaron localizar a la misteriosa anciana, pero no la encontraron. Preguntaron a los asistentes, revisaron los accesos y buscaron entre la multitud. Sin embargo, nadie recordaba haberla visto entrar ni salir de aquel recinto. La situación se volvió aún más inquietante cuando revisaron las cámaras de seguridad. Durante el momento exacto en el que la anciana apareció, todas las grabaciones mostraban una extraña interferencia. Los relojes digitales se detenían durante algunos segundos y la imagen se cubría de sombras distorsionadas que parecían retorcerse dentro de la pantalla. Era como si aquella mujer jamás hubiera estado allí. El hallazgo dejó al equipo sumido en una profunda incertidumbre. No tenían idea de quién había entregado el manuscrito, ni cuál era su verdadera intención. Como si aquello no fuera suficiente, los símbolos contenidos en sus páginas parecían cambiar de manera constante. Algunas noches tenían una forma definida, al día siguiente aparecían alterados, como si una mano invisible los reescribiera mientras nadie los estaba observando. Rodrigo intentó fotografiarlos, sin embargo las imágenes salían borrosas. Lucía intentó copiarlos, pero los trazos se modificaban al instante. Cristal juró haber visto cómo algunas de aquellas figuras se movían lentamente sobre el papel, rectando como insectos oscuros antes de regresar a su posición original. Aquello desafiaba toda lógica, y lo peor era que el manuscrito parecía estar vivo. Capítulo 3. Los pactos antes de los Rivera. Dentro de lo poco que Rodrigo, Lucía y Cristal lograron descifrar, descubrieron una verdad aterradora. Los pactos no comenzaron con la familia Rivera, ni siquiera con Lucifer. El manuscrito revelaba que los Rivera habían sido solamente una entre cientos de familias que a lo largo de los siglos habían ofrecido sangre, almas y juramentos a entidades obscuras a cambio de riqueza, poder o conocimientos prohibidos. Seres capaces de conceder cualquier deseo y de cobrar cada deuda de las formas más crueles e inimaginables. Cristal y Lucía profundizaron sus investigaciones y encontraron registros de fenómenos similares mucho antes de la llegada de los españoles a América. Las leyendas hablaban de aldeas enteras que desaparecieron durante las noches, montañas donde se escuchaban voces provenientes del subsuelo, templos olvidados cuyos sacerdotes realizaban sacrificios para alimentar a entidades invisibles. Poco a poco comprendieron una verdad sumamente escalofriante. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad había buscado el favor de fuerzas obscuras que habitaban más allá de la comprensión humana. Entidades antiguas que se alimentaban del sufrimiento, del miedo y de la sangre de los inocentes. Pero entre todos los nombres mencionados en aquellas historias, existía uno que aparecía una y otra vez. Un nombre que parecía preceder a todos los demás, un nombre que incluso las criaturas infernales pronunciaban con temor: Narak. Y cuanto más investigaban, más evidente resultaba una terrible posibilidad. Lucifer no era el rey de las tinieblas, solo era uno de tantos sirvientes.
y aquello que gobernaba las profundidades estaba comenzando a recordar el mundo de los vivos. Capítulo 4. La cueva de los susurros. Mientras los tres investigadores buscaban información en una antigua iglesia que se encontraba en ruinas, descubrieron una pista oculta entre viejos textos que milagrosamente habían sobrevivido al paso de los siglos. Aquella referencia los condujo hasta la zona arqueológica de Tula, específicamente al templo más grande del complejo, una estructura que, a pesar del tiempo y el abandono, permanecía en pie, de manera inquietantemente intacta. Al inspeccionar el lugar con detenimiento, encontraron una pequeña abertura oculta entre las piedras de la base del templo. Parecía conducir a una cavidad subterránea que no figuraba en ningún registro arqueológico. Impulsados por la curiosidad y por el deber, decidieron entrar. El aire dentro de la caverna era frío y era pesado. Cada paso hacía eco en la oscuridad, como si algo invisible caminara junto a cada uno de ellos. Conforme avanzaban, la luz de sus linternas reveló una visión perturbadora. Las paredes estaban cubiertas de antiguas pinturas rupestres. En ellas podían verse figuras humanas arrodilladas frente a una gigantesca entidad oscura y sin rostro. Los hombres parecían ofrecerle objetos, animales e incluso a personas. Algunas de las figuras estaban pintadas con un pigmento rojizo tan intenso que parecía sangre seca. Rodrigo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pues aquella criatura no se parecía a ninguna de las que habían enfrentado anteriormente. No parecía un demonio, no parecía Lucifer. No era ninguna entidad que ellos hubieran conocido. Y por alguna razón que ninguno pudo explicar, las figuras parecían observarlos desde las paredes. Mientras avanzaban por la cueva, sentían una mirada que los seguía en todo instante. A medida que se internaban en las profundidades, comenzaron a escuchar susurros lejanos, voces débiles, voces incomprensibles, como si cientos de personas estuvieran pronunciando plegarias olvidadas desde algún lugar oculto bajo la tierra. Capítulo 5. El primer nombre. Incapaces de descifrar por completo el manuscrito, Rodrigo, Lucía y Cristal decidieron buscar la ayuda de un especialista en lenguas antiguas y jeroglíficos. Su nombre era Gerardo, un viejo amigo de Lucía desde la infancia. Gerardo, el traductor de los secretos perdidos, dedicó su vida al estudio de las lenguas, los jeroglíficos y las civilizaciones que poco a poco fueron desapareciendo. Lo que comenzó como una pasión académica terminó convirtiéndose en una lucha contra conocimientos que jamás debieron ser descubiertos. El viejo amigo de Lucía poseía una capacidad extraordinaria para descifrar textos imposibles y para comprender símbolos que desafían la lógica humana. Fue él quien reveló el verdadero significado del nombre de Narak y quien ayudó a descubrir los secretos ocultos en el libro de piedra. Pero cada palabra traducida lo acercó más a verdades que pueden destruir la cordura de cualquier ser humano. Porque existen conocimientos que no fueron ocultados para proteger la historia, fueron ocultados para proteger a la humanidad. Lucía se comunicó con él por teléfono y le explicó que tenían en su poder un manuscrito compuesto por símbolos desconocidos que ellos no podían interpretar. Al escuchar la descripción, Gerardo mostró un interés inmediato y genuino. Les aseguró que podría ayudarlos, pero tendrían que esperar hasta el día siguiente, pues en ese momento se encontraba realizando investigaciones en Oaxaca. Lucía aceptó
y le indicó en dónde podía encontrar al grupo, pues se hospedaban en una vieja casa ubicada en la colonia La Malinche, la misma propiedad que años atrás había pertenecido a la familia Rivera y que permanecía abandonada desde los terribles acontecimientos ocurridos allí. Al mediodía del día siguiente, Gerardo llegó al lugar y desde el momento en el que sostuvo el manuscrito entre sus manos, una extraña inquietud se apoderó de él. Pasó varias horas examinando los símbolos. Mientras más leía, más pálido se volvía su rostro y finalmente levantó la vista. Reveló un descubrimiento completamente aterrador. La entidad sin rostro, representada en las pinturas de la caverna, era la misma mencionada en el manuscrito, y Narak no era un nombre, era un título, aquel que se alimenta de las promesas incumplidas. Según los textos, esta entidad poseía el poder de conceder deseos imposibles, del mismo modo que había ocurrido con Ignacio Rivera en 1750, cuando logró salvar a su esposa de una muerte inevitable. Pero cada favor exigía un precio, y cada promesa fortalecía a Narak. Gerardo explicó que aquella criatura era mucho más peligrosa que cualquier demonio conocido, pues los seres humanos mienten, los seres humanos traicionan, los seres humanos rompen juramentos, olvidan cada una de sus promesas, y cada una de esas faltas alimentaba a Narak desde hace miles de años. El silencio que siguió a sus palabras resultó más aterrador que cualquier relato, porque comprendieron que la humanidad llevaba siglos alimentando a aquella entidad sin siquiera saberlo. Juntos, Rodrigo, Lucía, Cristal y Gerardo forman un equipo que está dispuesto a entidades ancestrales, pactos olvidados y a esas promesas que han permanecido ocultas durante siglos. Pues mientras existan sombras que amenacen al mundo de los vivos, ellos seguirán buscando cada una de esas respuestas, aunque algunas respuestas resulten cada día más aterradoras que las propias tinieblas. Capítulo 6. El pueblo olvidado. Una noche, Cristal despertó sobresaltada después de tener un sueño tan vívido que parecía un recuerdo. A la mañana siguiente reunió al grupo y les contó lo que había visto. En su visión aparecía un pueblo oculto entre las montañas de la sierra de Zimapán, Hidalgo, un lugar perdido entre la niebla donde habitaba un anciano que conocía historias antiguas sobre Narak. Sin embargo, también les advirtió que llegar hasta allí no sería nada sencillo. El pueblo se encontraba tan aislado que tendrían que recorrer varios días a pie para alcanzarlo. Todos estuvieron de acuerdo. Rodrigo guardó cuidadosamente el manuscrito, que fue entregado por la misteriosa anciana, y emprendieron el viaje. Durante días atravesaron senderos estrechos, bosques silenciosos y barrancos cubiertos por una niebla espesa que parecía observarlos. Finalmente, una tarde gris, divisaron las primeras casas del extraño poblado. El lugar parecía detenido en el tiempo. No había electricidad, no había vehículos, ni siquiera se escuchaban animales. Solo se escuchaba el viento. Un viento que producía sonidos semejantes a lamentos humanos. Los habitantes los observaban desde las ventanas sin acercarse ni pronunciar palabra. Tras varias preguntas, lograron encontrar al anciano. Era un hombre extremadamente viejo, de ojos opacos y piel marcada por incontables arrugas. Cuando escuchó el nombre de Narak, el color abandonó su rostro. Esas historias no deben contarse, murmuró con voz temblorosa. Hay nombres que es mejor dejar enterrados.
El grupo, sin embargo, insistió, pues necesitaban respuestas. Finalmente, el anciano accedió, y así fue como escucharon por primera vez la leyenda del primer juramento. Según relató, miles de años atrás, un poderoso emperador tolteca sintió que su reino se desmoronaba. Temeroso de perder el poder, ordenó a sus sacerdotes invocar a una entidad capaz de concederle la eternidad. Los rituales se realizaron durante 13 noches. La sangre corrió por los altares y algo respondió desde las profundidades. La entidad prometió conservar su trono más allá de la misma muerte. A cambio, exigió el sacrificio de sus hijas, jóvenes puras que jamás habían conocido el amor ni la corrupción del mundo. El emperador aceptó de inmediato, pero cuando llegó el momento de cumplir su palabra, comenzó a negarse. Intentó engañar a la criatura, intentó romper el pacto, y fue entonces cuando ocurrió algo que cambió el destino de innumerables generaciones. Pues la traición alimentó a Narak, y por primera vez la entidad descubrió una fuente de poder mucho más valiosa que la misma sangre: las promesas rotas. Desde aquel día comenzó a alimentarse del sufrimiento provocado por cada juramento. Comenzó a alimentarse por cada traición y por cada pacto quebrantado. Su primera víctima fue el emperador, la segunda sus hijas, y después vino cada uno de sus descendientes, y después pueblos enteros. El anciano hizo una pausa y bajó la mirada. Cuando volvió a hablar, su voz apenas era un susurro. Narak no busca almas, busca deudas. El silencio entonces inundó la habitación, y por primera vez los investigadores comprendieron que no estaban persiguiendo a una entidad demoníaca. Estaban siguiendo el rastro de algo mucho más antiguo, algo que había esperado miles de años para cobrar una deuda imposible de pagar. Capítulo 7. La noche de los antepasados. Aquella misma noche, el anciano reunió a los investigadores y les explicó que realizaría una ceremonia ancestral que les permitiría contemplar con sus propios ojos el origen del primer juramento. Los condujo hasta un claro rodeado de árboles que estaban retorcidos por el tiempo. En el centro ardía una enorme hoguera cuyas llamas danzaban de forma extraña, proyectando sombras imposibles sobre el suelo. Del fuego emergía un humo blanco y espeso con un aroma dulce y embriagador. Si desean conocer la verdad, dijo el anciano con voz grave, deberían mirar más allá del tiempo. Los cuatro se sentaron alrededor de la hoguera. El humo comenzó a envolverlos lentamente. La primera en experimentar una visión fue Lucía. De pronto, el mundo desapareció, pues ya no estaba junto al fuego. Ya no escuchaba el viento ni las voces de sus compañeros. Ante ella se desplegó una época tan antigua que ni siquiera existían los imperios. Vio a los primeros hombres caminando sobre una tierra devastada por una catástrofe indescriptible. Los cielos estaban cubiertos de cenizas y el sol apenas lograba atravesar una espesa oscuridad que parecía consumir el mundo. Aquellos seres humanos estaban muriendo, estaban hambrientos, aterrados, desesperados. Y fue entonces cuando realizaron el primer pacto. No con un dios, no con un demonio, sino con algo mucho más antiguo, algo que observaba desde la oscuridad existente entre los pensamientos humanos. Lucía comprendió entonces que el emperador tolteca jamás
había sido el primero en despertar a Narak, pues la entidad había estado mucho antes de la historia, mucho antes de las civilizaciones, esperando, observando, alimentándose silenciosamente de cada promesa rota. Capítulo 8. El nacimiento de Narak. Mientras la ceremonia continuaba, Lucía y Cristal fueron arrastradas a una visión aún más perturbadora. Lo que contemplaron desafió todo lo que creían. Narak no era un demonio, ni siquiera un dios, ni una criatura nacida de algún reino infernal. Su origen era mucho más terrible. Vieron cómo a lo largo de incontables generaciones los seres humanos traicionaban sus juramentos, promesas de amor abandonadas, pactos de sangre incumplidos, juramentos sagrados quebrantados, mentiras, traiciones, engaños. Cada una de aquellas acciones liberaba una energía oscura que se acumulaba lentamente en un lugar invisible para los ojos humanos. Siglo tras siglo, milenio tras milenio, hasta que aquella inmensa masa de dolor, decepción y traición desarrolló conciencia propia. Y así fue como nació Narak, no como una criatura individual, sino como la manifestación viviente de todas las promesas incumplidas de la humanidad. Rodrigo observó la visión horrorizado, y entonces comprendió algo aún peor. Narak era prácticamente imposible de destruir, pues los seres humanos siempre habían roto sus juramentos. Era parte de su naturaleza, y mientras existieran las mentiras, la traición y los pactos quebrantados, la entidad seguiría creciendo. Gerardo entonces rompió el silencio. Entonces, ¿qué podemos hacer para detenerlo?, preguntó con inquietud. Ha acumulado miles de años de mentiras y de promesas rotas. El anciano permaneció inmóvil durante varios minutos. Las llamas de la hoguera parecían reflejarse en sus ojos vacíos. Y finalmente habló. Existe una forma. Todos lo miraron, pero requerirá más sacrificio del que están dispuestos a imaginar. Y por primera vez, desde que comenzó la investigación, el miedo se apoderó de ellos. Capítulo 9. Las voces del pasado. Tras concluir la ceremonia, los investigadores regresaron a sus habitaciones. Había sido un día agotador. Ninguno tenía fuerzas para continuar hablando. Sin embargo, aquella noche, Rodrigo no encontraría descanso. Apenas cerró los ojos, comenzó a escuchar algo extraño. Al principio creyó que era el viento. Después pensó que se trataba de un sueño. Pero las voces continuaban. Miles de voces. Susurros provenientes de todas direcciones. Voces que jamás había escuchado. Voces antiguas, rotas, llenas de sufrimiento. Eran apenas audibles, como ecos perdidos en la inmensidad del tiempo. Entonces una de ellas se volvió clara, tan clara que pareció hablarle directamente al oído. Todos nosotros somos almas atrapadas en el tiempo. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La voz continuó. Vivimos en distintas épocas, en diferentes prisiones. Morimos de formas terribles. Somos la consecuencia de siglos de pactos rotos, de juramentos olvidados, de promesas que jamás fueron cumplidas. Las demás voces comenzaron entonces a unirse. Niñas, niños, hombres, mujeres, miles de almas hablando al mismo tiempo.
llorando, suplicando, gritando, todas atrapadas en una agonía interminable. Rodrigo observó escenas aterradoras, personas consumidas por sombras, familias enteras desapareciendo en la oscuridad, rostros deformados por el dolor, almas condenadas a revivir eternamente el instante en que fueron traicionadas. Despertó sobresaltado poco antes del amanecer. Su cuerpo estaba cubierto de sudor, su corazón latía con violencia, y de inmediato reunió a sus compañeros y les relató lo sucedido. Cuando terminó, el silencio invadió la habitación. Fue Gerardo quien finalmente habló. «Ahora lo entiendes», dijo con una voz sombría. «Esas voces son aquello que alimenta a Narak». Rodrigo sintió que la sangre se le helaba. Gerardo continuó. «Cada alma atrapada es una deuda pendiente. Cada promesa rota fortalece su existencia. Y en algún lugar que no pertenece a este mundo, Narak devora ese sufrimiento para mantenerse vivo». Nadie respondió, porque todos comprendían la misma aterradora verdad. Si querían destruir a Narak, no bastaría con encontrarlo. Tendrían que romper el ciclo que lo había alimentado durante miles de años. Y quizás el precio para lograrlo sería mucho más terrible que enfrentarlo. Afuera, el viento comenzó a soplar entre las montañas. Por un instante, Rodrigo creyó escuchar nuevamente aquellas voces, miles de susurros, miles de almas, llamándolo desde la oscuridad. Capítulo 10. El regreso del devorador. Después de todo lo que habían descubierto en el pueblo oculto de la sierra, Rodrigo, Cristal, Lucía y Gerardo comprendieron que había llegado el momento de regresar a Tula de Allende y prepararse para enfrentar a Narak. Sin embargo, al llegar a la ciudad, descubrieron que algo terrible había ocurrido durante su ausencia. Decenas de personas habían desaparecido sin dejar rastro alguno. Algunas personas desaparecían mientras caminaban rumbo de sus trabajos. Otros jamás despertaron de sus camas. Algunos simplemente dejaron de existir entre un momento y otro, como si una fuerza invisible los hubiera arrancado de la realidad. El miedo comenzaba a extenderse por toda la ciudad. Rodrigo insistió en investigar cada caso. Durante varios días visitaron familias, revisaron testimonios y recopilaron información. Descubrieron un patrón aterrador. Todas las personas desaparecidas tenían algo en común. Todas habían roto una promesa. Algunas habían traicionado a sus seres queridos. Otras habían incumplido juramentos realizados años atrás. Algunos incluso habían olvidado compromisos, aparentemente insignificantes. Pero para Narak ninguna promesa era pequeña. Cada palabra rota representaba una deuda, y cada deuda debía ser cobrada. Como si aquello no fuera suficiente, comenzaron a surgir nuevos fenómenos en toda la ciudad. Numerosos habitantes aseguraban ver sombras, observándolos desde callejones oscuros. Otros hablaban de figuras sin rostro que aparecían inmóviles durante la noche. En los lugares donde ocurrían las desapariciones, solo quedaban extrañas marcas grabadas sobre paredes, pisos y puertas, símbolos similares a los encontrados en el antiguo manuscrito. Lucía y Cristal no tardaron en llegar a una conclusión. Narak estaba despertando y estaba comenzando a reclamar las almas de todos aquellos que habían roto sus promesas. Si nadie lograba detenerlo, pronto no existiría hombre, mujer o niño capaz de escapar de su juicio. Capítulo 11. La ciudad debajo de la montaña.
Impulsados por la urgencia de los acontecimientos, los investigadores regresaron a la caverna oculta bajo el gran templo de la zona arqueológica. Desde el momento en que cruzaron la entrada, sintieron que algo había cambiado. El aire era más frío, más pesado, más antiguo. Al internarse en las profundidades, ellos descubrieron que uno de los pasajes que anteriormente estaba bloqueado ahora permanecía completamente abierto. Sin otra opción, avanzaron. Tras recorrer varios metros, llegaron a una inmensa cámara subterránea. Lo que contemplaron los dejó sin palabras. Ante ellos se extendía una ciudad ceremonial que estaba enterrada bajo la montaña. Columnas gigantescas sostenían techos tallados con símbolos imposibles de interpretar. Las paredes estaban cubiertas por relieves que mostraban generaciones enteras realizando sacrificios y juramentos ante una figura oscura y sin rostro. Todo parecía indicar que aquel era el lugar donde se había sellado el primer pacto. En el centro de la enorme sala se encontraba una mesa de piedra negra. Su superficie estaba cubierta por símbolos desconocidos que parecían moverse lentamente cuando nadie los observaba directamente. Alrededor de la mesa se levantaban docenas de estatuas colosales. Todas carecían de rostro. Todas parecían estar mirando hacia ellos. Rodrigo sintió que las piernas le temblaban. La energía que emanaba de aquel lugar era tan intensa que apenas podían mantenerse en pie. Cada respiración se volvía más difícil. Cada paso exigía un esfuerzo sobrenatural. Y en algún lugar oculto entre las sombras de aquella ciudad olvidada, algo parecía haber despertado. Algo que llevaba miles de años esperando. Capítulo 12. Los guardianes del silencio. De repente, la presión que oprimía sus cuerpos desapareció. El aire volvió a la normalidad. El silencio se apoderó de la cámara subterránea. Y entonces ocurrió algo inesperado. Desde uno de los corredores comenzaron a surgir varias figuras humanas. Eran hombres vestidos con largas túnicas oscuras y rostros cubiertos por máscaras completamente blancas. Avanzaban en absoluto silencio, como si fueran fantasmas, como si llevaran siglos caminando por aquel lugar. Cuando llegaron al centro ceremonial, uno de ellos dio un paso al frente. No debieron venir aquí, dijo con una voz grave y cansada. Rodrigo se preparó para cualquier ataque. Sin embargo, los desconocidos no mostraban intenciones hostiles. El líder explicó que pertenecían a una antigua organización conocida como la Orden de la Luz Divina. Su misión había sido, durante generaciones, vigilar los restos del primer pacto y mantener oculta la existencia de Narak. Habían protegido el secreto durante siglos, pero algo había cambiado, pues algo había salido mal. Narak está despertando, declaró el anciano. La frase resonó por toda aquella cámara y está reclamando las almas de aquellos que rompieron sus juramentos. Los investigadores intercambiaron miradas preocupadas. El hombre continuó. Durante siglos logramos mantenerlo dormido, pero ahora sus cadenas se están debilitando. Gerardo dio un paso adelante. ¿Por qué? La respuesta llegó después de unos segundos de silencio. Porque nunca antes la humanidad había roto tantas promesas. Las palabras cayeron como una sentencia, y el líder de la orden levantó lentamente la vista hacia las enormes estatuas sin rostro. Cada mentira,
cada pacto olvidado, cada promesa, todo fortalece a Narak. Las antorchas comenzaron a parpadear, las sombras comenzaron a moverse por sí solas, y entonces el anciano pronunció algo que heló la sangre de todos los presentes. Si alcanza su poder completo, no habrá fuerza capaz de detenerlo, ni Lucifer, ni los demonios más antiguos, ni los ejércitos del cielo, porque Narak no es una criatura, no es un demonio, no es un dios, es el reflejo más oscuro de la humanidad, y aquello que nace del corazón de los hombres jamás puede ser destruido con facilidad. Un profundo silencio llenó la ciudad subterránea, y por primera vez desde que comenzó aquella investigación, los cuatro comprendieron que quizás habían llegado demasiado tarde, porque en algún lugar oculto entre las sombras del mundo, el devorador de pactos rotos ya estaba abriendo los ojos. Capítulo 13. El libro de piedra. Mientras los miembros de la Orden de la Luz Divina compartían todo lo que sabían acerca de Narak, Cristal decidió recorrer por su cuenta la antigua ciudad subterránea. Observó cada rincón con atención, cada estatua, cada símbolo, cada muro cubierto de inscripciones imposibles. Fue entonces cuando encontró algo extraordinario. Oculto tras una columna erosionada por el tiempo, descansaba un enorme bloque de piedra tallado con una precisión imposible. A simple vista parecía una losa ceremonial, pero al acercarse descubrió que sus superficies estaban cubiertas por cientos de grabados organizados, como si fueran las páginas de un gigantesco libro. Era un libro de piedra, uno tan antiguo que parecía ser escrito antes de que existieran las primeras civilizaciones. Cristal llamó de inmediato a sus compañeros. Durante horas examinaron las inscripciones mientras Gerardo intentaba descifrar su significado. Poco a poco las antiguas palabras comenzaron a revelar una historia aterradora. Narraban el nacimiento de Narak. Describían cómo la entidad había surgido de la energía acumulada por incontables promesas rotas, juramentos traicionados y pactos incumplidos. Cada mentira pronunciada, cada traición cometida, cada compromiso abandonado. Todo había contribuido a darle forma. Sin embargo, entre aquellas inscripciones también encontraron algo inesperado, una advertencia y una esperanza. Según los grabados, existía una forma de derrotar a Narak. Cuando Gerardo leyó aquellas líneas en voz alta, los miembros de la orden reaccionaron de inmediato. Eso es imposible, afirmó uno de ellos. Narak no puede ser destruido. Los demás solo asintieron. Durante siglos habían llegado a la misma conclusión. Mientras los seres humanos continuaran rompiendo promesas, Narak siempre encontraría la forma de regresar, pues era una sombra alimentada por la propia naturaleza de los seres humanos, una sombra eterna, o al menos eso era lo que todos habían creído hasta ese momento. Capítulo 14. La verdad prohibida. La investigación continuó durante horas. Entre antiguos pergaminos ocultos en cámaras selladas, los investigadores descubrieron una verdad que superaba todo lo que ellos habían imaginado. Lucifer, los demonios, las entidades infernales, todos habían aparecido mucho después. Narak era entonces más antiguo, mucho más primitivo, mucho más peligroso. Los textos afirmaban que las criaturas demoníacas no eran el origen de la oscuridad, eran apenas manifestaciones posteriores nacidas del miedo humano. Narak, en cambio,
había surgido directamente de las debilidades del alma. Era la encarnación de la traición, la personificación de los juramentos rotos, la sombra creada por la propia humanidad. El descubrimiento llenó a Rodrigo, Lucía, Cristal y Gerardo de una profunda incertidumbre. Ahora sabían cómo había nacido, sabían qué era lo que lo alimentaba, pero seguían sin conocer su verdadera forma. Nadie sabía qué aspecto tenía realmente, nadie sabía en dónde se ocultaba, y nadie podía imaginar de qué sería capaz si llegaba a sentirse amenazado. Las leyendas más antiguas describían algo imposible de comprender, una presencia que no necesitaba cuerpo, una conciencia capaz de extenderse por generaciones enteras, una fuerza que podía existir simultáneamente en los sueños, los recuerdos y las culpas de millones de personas. Mientras más descubrían sobre Narak, más comprendían que estaban enfrentándose a algo que jamás debió despertar, algo que llevaba milenios observando a la humanidad desde las sombras, esperando, creciendo, alimentándose. Capítulo 15. El último sacrificio. Cristal fue la primera en romper el silencio. Si queremos derrotar a Narak, primero debemos comprender exactamente qué exige este ritual. Las palabras grabadas en el libro de piedra resultaban ambiguas y difíciles de interpretar. Por ello, decidieron regresar a la antigua casa de los Rivera, el mismo lugar donde años atrás habían enfrentado los horrores provocados por Lucifer. Aquella casa permanecía vacía, silenciosa, obscura, como si aún conservara los ecos del sufrimiento que había presenciado. Durante días revisaron manuscritos, pergaminos y documentos antiguos. Compararon símbolos, tradujeron fragmentos olvidados y finalmente lograron descifrar la verdad. La respuesta los dejó paralizados. Para derrotar a Narak no bastaba con enfrentarlo, no bastaba con encerrarlo, no bastaba con destruir sus templos. Debían sacrificar aquello que más amaban. Solo así podrían romper el vínculo que mantenía viva a la entidad. El silencio se apoderó entonces de aquella habitación. Fue entonces cuando Cristal tomó una decisión. Yo lo haré, dijo con firmeza. Todos la miraron sorprendidos. Mi familia ayudó a fortalecer la oscuridad cuando pactaron con Lucifer en 1835. Si alguien debe pagar por los errores del pasado, seré yo. Lucía intentó protestar, pero Cristal ya había tomado su decisión. ¿Qué es aquello que estás dispuesta a sacrificar?, preguntó Rodrigo. Cristal bajó la mirada durante unos segundos y después respondió: lo que más amo en este mundo. Los demás guardaron silencio. Mis poderes. La joven levantó la vista. La magia que corre por mi sangre. La magia que heredé de mi linaje. Renunciaré a todo ello si eso significa destruir a Narak y encerrarlo para siempre. Rodrigo negó con la cabeza. Es un precio demasiado alto. Cristal esbozó una débil sonrisa, una sonrisa cargada de tristeza. No lo suficiente. Las sombras de la habitación parecieron alargarse alrededor de ella. Por primera vez desde que comenzó aquella investigación, comprendió algo que los demás aún no podían aceptar. El libro de piedra no exigía simplemente un sacrificio, exigía una pérdida irreparable, algo que jamás pudiera recuperarse, y en lo más profundo de su corazón, Cristal sospechaba que renunciar a sus poderes no sería suficiente, porque las últimas líneas del antiguo ritual
parecían insinuar algo mucho más aterrador, algo que Gerardo había decidido ocultar al resto, una frase grabada en la piedra que aún resonaba en su mente. Solo quien entregue aquello que ama más que su propia alma podrá sellar al devorador de promesas. Y Gerardo comenzaba a temer que el verdadero precio no fuera la magia de Cristal, sino la propia Cristal. Capítulo 16. El corazón del abismo. Una vez que lograron descifrar el significado completo del libro de piedra y que Cristal tomó la decisión de sacrificarse, Rodrigo, Lucía, Gerardo y Cristal emprendieron el viaje hacia donde había nacido el primer juramento. Las profundidades de la ciudad subterránea los condujeron hasta una enorme cámara oculta bajo la montaña. El lugar parecía existir fuera del tiempo. Las paredes estaban cubiertas por símbolos que se movían lentamente como si estuvieran vivos. El aire era pesado, irrespirable, y una oscuridad imposible envolvía cada rincón. Fue allí donde finalmente Narak se manifestó. Por primera vez contemplaron su verdadera forma. Ninguna leyenda había logrado describirlo con exactitud. Era una criatura gigantesca cuya apariencia cambiaba constantemente. Su cuerpo parecía estar formado por sombras líquidas que se retorcían sin descanso. De su espalda surgían extremidades imposibles, mientras largas garras negras rasgaban la piedra con una facilidad increíble. Sus ojos eran dos abismos oscuros donde no existía la luz, donde no existía la esperanza. Cada vez que hablaba, su voz atravesaba la carne y resonaba directamente en los huesos de quien lo escuchaba. Y cuando reía, aquella risa era capaz de paralizar el alma. El suelo temblaba bajo sus pasos, las paredes vibraban, la montaña entera parecía estremecerse ante su presencia. Narak observó a los intrusos y una sonrisa monstruosa deformó el vacío en donde debería haber existido un rostro. Han venido demasiado tarde, susurró. Las sombras comenzaron a extenderse por toda la cámara. Y el corazón mismo del abismo despertó. Capítulo 17. La promesa perfecta. Los investigadores comprendieron rápidamente que ningún arma humana podría destruir a Narak, pues no era una criatura de carne, no era un demonio común. Era la manifestación de miles de años de traiciones, mentiras y promesas incumplidas. Entonces Cristal dio un paso al frente. Su mirada estaba llena de determinación. Ya no había miedo, ya no había dudas, solo una decisión irrevocable. Mientras las sombras giraban a su alrededor, comenzó a recitar una plegaria escrita en una lengua tan antigua que ningún ser humano podía comprenderla. Nadie excepto Narak. Las palabras resonaron en toda la cámara, antiguas, sagradas, definitivas. Cristal ofreció aquello que más amaba, sus poderes, su linaje, su futuro y finalmente su propia vida. Todo a cambio de detener para siempre al devorador de pactos rotos. Narak guardó silencio. Por primera vez en milenios, la entidad observó directamente el alma de Cristal, buscó engaños, buscó dudas, buscó mentiras, pero no encontró ninguna. Solo halló una promesa absoluta, una promesa que estaba dispuesta a cumplir hasta sus últimas consecuencias. Y aquella sinceridad perfecta se convirtió en la única debilidad de Narak.
Las sombras que formaban su cuerpo comenzaron a desquebrajarse. Su rugido sacudió la montaña. Las paredes se agrietaron. La oscuridad comenzó a fragmentarse. Aprovechando aquel instante, los guardianes de la luz divina activaron el antiguo ritual de sellado. Una pequeña piedra de obsidiana negra fue colocada en el centro de la cámara. Los símbolos grabados en su superficie comenzaron a brillar. Narak intentó resistirse, intentó escapar, pero era demasiado tarde. Por primera vez desde su nacimiento, la entidad estaba siendo derrotada. Las sombras fueron absorbidas lentamente por la piedra. Su cuerpo se deformó. Sus gritos se convirtieron en ecos imposibles hasta que finalmente desapareció para siempre. Pero el precio tenía que ser pagado. Mientras el ritual concluía, Cristal comenzó a desvanecerse. Su cuerpo se volvió transparente. Su sonrisa fue lo último que permaneció visible. Rodrigo intentó acercarse. Lucía gritó su nombre. Gerardo bajó la mirada. Pero ninguno pudo detener lo inevitable. La joven se transformó en una tenue bruma blanca que ascendió lentamente hacia las alturas de la cámara. Un humo puro y brillante, tan sereno como el amanecer, tan silencioso como una despedida, y luego desapareció. Solo quedó el vacío y el dolor de quienes comprendieron que el sacrificio había sido real. Capítulo 18. El fin del ciclo. Cuando Narak quedó sellado dentro de la piedra de obsidiana, algo extraordinario ocurrió. El antiguo libro de piedra comenzó a agrietarse. Las inscripciones desaparecieron una tras otra. Los símbolos se desmoronaron como polvo que era arrastrado por el viento. Y entonces las almas atrapadas durante siglos comenzaron a ser liberadas. Miles de voces resonaron por última vez en las profundidades de aquella caverna. Voces de hombres, voces de mujeres, de niños. Familias enteras condenadas por juramentos rotos y pactos olvidados. Durante unos instantes, la cámara se llenó de luces blancas que ascendieron hacia la superficie, como estrellas regresando al cielo. Finalmente, el silencio ocupó su lugar, un silencio tranquilo, un silencio que no producía miedo. Por primera vez en miles de años, el ciclo había terminado. Las antiguas deudas fueron perdonadas. Las familias marcadas por la maldición recuperaron su nombre, y los pecados heredados dejaron de perseguir a sus descendientes. Rodrigo, Lucía y Gerardo abandonaron la montaña con el corazón lleno de tristeza. Habían vencido, pero la victoria tenía el rostro de una pérdida irreparable. Días después, visitaron a Diego y Santiago para contarles todo lo ocurrido. Los hombres escucharon en silencio. Cuando terminaron el relato, levantaron la vista hacia el cielo gris del atardecer. Durante unos segundos nadie dijo una palabra. Finalmente dieron gracias. Gracias porque Lucifer había desaparecido. Gracias porque Narak había sido encerrado. Gracias porque el sufrimiento que durante generaciones persiguió a tantas familias había llegado a su fin. Sin embargo, todos compartían la misma tristeza, la ausencia de Cristal. Aquella noche, mientras el sol desaparecía en el horizonte, una suave brisa recorrió los campos de Tula. Rodrigo creyó escuchar una voz familiar, una voz tranquila, como un susurro llevado por el viento. Miró hacia el cielo y por un instante creyó ver una figura luminosa observándolos desde la distancia. Después solo desapareció. La oscuridad volvió a cubrir la tierra.
Pero ya no era una oscuridad llena de terror, era simplemente la noche, y por primera vez en mucho tiempo, la humanidad pudo dormir sin que el devorador de promesas observara desde las sombras. Epílogo. Varios años después, Hidalgo parecía haber recuperado la normalidad. Las desapariciones habían cesado. Los antiguos rumores sobre pactos, demonios y sombras quedaron relegados a simples leyendas que pocos recordaban y aún menos se atrevían a mencionar. La vida había seguido su curso. Una tarde gris de otoño, Rodrigo visitó la tumba de José Rivera. A diferencia de los demás, él todavía recordaba todo lo ocurrido. Recordaba el sacrificio, recordaba el horror, recordaba la noche en que José entregó su vida para detener a Lucifer. Durante varios minutos permaneció en silencio frente a la lápida desgastada por el tiempo. El viento agitaba suavemente las hojas secas que cubrían el suelo del cementerio. Gracias, murmuró finalmente. Gracias por el sacrificio. Gracias por el valor. Gracias por haber salvado a tantas personas. Por primera vez en muchos años, Rodrigo no sintió miedo, no sintió culpa, no sintió el peso de las sombras observándolo desde la oscuridad. Solo sintió paz, una paz profunda y extraña, como si por fin todas las heridas del pasado hubieran comenzado a sanar. Cuando abandonó el cementerio, el sol se ocultaba lentamente detrás de las montañas. Las últimas luces del día desaparecieron entre las nubes y la noche comenzó a extenderse sobre la tierra. Minutos después, una pequeña niña que jugaba cerca de las tumbas descubrió algo extraño entre la tierra que había sido removida por las recientes lluvias. Era una piedra negra, pequeña, lisa, extrañamente fría. La levantó con curiosidad. Sobre su superficie estaba grabado un símbolo desconocido, un símbolo antiguo, un símbolo que nadie había visto en muchos años. La niña sonrió. Sin saber por qué, sintió que aquella piedra le pertenecía. Y entonces la guardó en el bolsillo de su abrigo y continuó caminando. Muy lejos de allí, en un lugar donde no existían el tiempo ni la luz, algo pareció agitarse en las profundidades, una presencia olvidada, un eco imposible, una conciencia que jamás había desaparecido por completo. Y entonces, llevado por el viento de la noche, un susurro apenas perceptible atravesó la oscuridad, una sola palabra. Una palabra tan antigua como el primer juramento. Promete. El viento arrastró el eco entre los árboles. Las sombras se estremecieron. Y en algún lugar oculto más allá de la comprensión, algo abrió los ojos una vez más. Fernando Alberto López Rivera, autor del Pacto de la Cuarta Generación. Narak, el primer juramento. Tula de Allende, Hidalgo, México. Ingeniero en negocios y gestión empresarial. Algunas promesas mueren en los labios de quienes las pronuncian. Otras permanecen ocultas en la oscuridad, esperando el momento de ser cobradas. Y bueno, amigas, amigos, pues esta fue la cuarta novela de la saga El Pacto de la Cuarta Generación. Espero que sea de su agrado, espero que les guste. Les invito para que la escuchen completa, para que la compartan, para que se suscriban al canal y me regalen su like. Igual pues les invito para que me dejen sus comentarios en la casilla correspondiente. Si no han escuchado las otras 3 historias, bueno, pues los invito, están en mi canal, con gusto las pueden escuchar, me pueden dejar sus opiniones y bueno, pues la siguiente semana les estaré compartiendo la 5ª historia.
que lleva por nombre El Pacto de la Cuarta Generación, La Piedra Negra. Espero que pues, les guste y bueno, pues si en algún momento alguien de ustedes desea tener estas novelas en impreso, con gusto me pueden dejar un comentario y se las puedo hacer llegar, ¿vale? Ya les comparto el costo en un WhatsApp y sin problema. Mi nombre es Fernando Alberto. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.